Me llamo Eduardo Martínez, tengo 73 años y hace 5 meses recibí el mensaje más devastador que un padre puede leer. Hija mía, he cambiado las chapas de la puerta. Por favor, no vengas sin avisar primero. Necesitamos privacidad. La vivienda que yo mismo había adquirido y pagado durante 27 años de esfuerzo, donde había criado a esa misma hija que ahora me cerraba el paso. Pero lo que Patricia no imaginaba es que su padre no era el anciano vulnerable que ella suponía, y estaba a punto de recibir la enseñanza más dura de su existencia. Imagina estar en el mercado comprando los dulces favoritos de tu nieta, planeando sorprenderla con sus chocolates preferidos, y de pronto leer en tu celular que ya no eres bienvenido en tu propio techo. Es como recibir un golpe directo al pecho. Pero había algo que mi hija jamás se preocupó por preguntarme. Nunca quiso saber cuáles eran verdaderamente mis posibilidades, mis alternativas, mi capacidad para responder. Escucha esta historia completa, porque lo que sucedió después cambiará tu perspectiva sobre los vínculos familiares, sobre la consideración y sobre hasta dónde puede llegar un padre cuando lo empujan más allá del límite. Todo inició hace 2 años y medio, cuando tomé la decisión de irme a vivir con Patricia y su familia después de perder a mi esposa. Mi compañera Rosa había fallecido en un accidente automovilístico, algo tan súbito y devastador que me dejó completamente perdido. Después de 47 años juntos, no sabía cómo continuar solo. La casa donde fuimos felices se convirtió en un museo de memorias que dolían. Patricia, que entonces contaba 44 años, me propuso mudarme con ellos. «Papá», me dijo con ese tono cariñoso que usaba cuando quería persuadirme, «no podés quedarte solo en esa casa enorme. Vení con nosotros. Los niños van a estar felices de tener al abuelo cerca y te vamos a cuidar». La propuesta sonaba maravillosa. Una familia reunida, abuelos y nietos conviviendo. Ese anhelo que siempre habíamos tenido Rosa y yo. Vendí mi propiedad, esa casa donde había habitado 32 años, donde nacieron mis 3 hijos, donde Rosa había sembrado el jazminero que florecía cada primavera. La vendí por un excelente precio porque la zona se había revalorizado notablemente. Con ese dinero, más mis ahorros de toda una vida, más mi pensión, tenía suficientes recursos para vivir tranquilamente mis años restantes. Pero cometí un error fundamental, un error que lo transformaría todo. En lugar de adquirir una nueva vivienda donde pudiéramos estar todos juntos, decidí entregarle el dinero a Patricia para que comprara una casa más amplia. «Papá», me había explicado, «si vos ponés esa plata, podemos comprar una propiedad increíble donde todos tendremos nuestro lugar». Y yo, como el tonto enamorado de su familia que era, le di todo, absolutamente todo. Compramos una residencia hermosa en una zona privilegiada. 5 habitaciones, 3 baños completos, jardín extenso, cochera doble. La casa soñada. Patricia estaba radiante. Su esposo Ricardo también. Los niños, Valentina de 15 años y Mateo de 12, estaban encantados con sus nuevos cuartos, con el jardín, con la piscina. Era la familia ideal en la casa perfecta. Los primeros meses fueron extraordinarios. Yo colaboraba con los niños, los transportaba al colegio, los asistía con sus tareas, preparaba comidas para todos, cuidaba el jardín. Me sentía valioso y apreciado. «Gracias por hacer esto posible, papá», me decía Patricia ocasionalmente. «Sin vos nunca lo habríamos logrado». Y yo me sentía como el patriarca generoso que había conseguido darle a su familia la vida que merecían. Pero las cosas empezaron a cambiar paulatinamente.
tan despacio que al comienzo no lo percibí. Patricia comenzó a hacer observaciones sobre mis costumbres. «Papá, no dejes la taza ahí. Los chicos pueden pensar que no hay que ordenar. Papá, no escuches la televisión tan alto. Ricardo está trabajando. Papá, no uses tanto el baño del segundo piso. Ese es nuestro baño personal». Ricardo, que inicialmente me trataba con deferencia, empezó a dirigirse a mí como si fuera un inquilino problemático. «Eduardo», me decía, «tenés que comprender que esta casa tiene ciertas normas de convivencia. Eduardo, los chicos necesitan tranquilidad para concentrarse. No podés estar todo el tiempo en la sala. Eduardo, cuando invitamos personas, preferimos que permanezcas en tu habitación para que tengamos intimidad». Los nietos, que al principio estaban contentos de tenerme presente, empezaron a verme como parte del paisaje. Ya no corrían a abrazarme cuando regresaba del paseo. Ya no me solicitaban que les narrara historias antes de acostarse. Ya no deseaban que jugara con ellos en el patio. Sus padres los habían condicionado a considerarme como el abuelo que estaba ahí, porque no tenía otro sitio a donde ir. El momento crítico llegó hace 8 meses durante una reunión familiar. Habíamos invitado a los padres de Ricardo para que conocieran la nueva vivienda. Era la primera ocasión que venían desde la mudanza, y Patricia había organizado todo meticulosamente. La mesa impecable, la comida exquisita, los niños vestidos como para una fotografía familiar. Durante la cena, la madre de Ricardo, una señora muy refinada llamada Beatriz, hizo un comentario que me destrozó por dentro. «¡Qué hermosa casa tienen!», dijo observando alrededor. «Se nota que trabajaron muchísimo para conseguir algo así». Y Ricardo, sin titubear, contestó: «Sí, nos costó años de esfuerzo y sacrificio. Patricia y yo ahorramos durante mucho tiempo para poder comprar algo de esta categoría». Me quedé paralizado. Patricia no pronunció palabra. Los chicos siguieron comiendo como si nada hubiera ocurrido, y yo, que había invertido hasta el último centavo para que esa casa fuera realidad, fui completamente eliminado de la narrativa, como si nunca hubiera existido, como si mi sacrificio no hubiera significado absolutamente nada. Esa noche no logré conciliar el sueño. Permanecí despierto en mi habitación, que cada vez me parecía más reducida, más sofocante, más similar a una prisión que a un hogar. Comprendí que había cometido el error más monumental de mi vida. No solamente había entregado todo mi capital, sino que había entregado mi dignidad, mi posición en la familia, mi derecho a ser respetado. A la mañana siguiente intenté conversar con Patricia. «Hija», le expresé, «anoche me lastimó profundamente que Ricardo dijera que ustedes habían comprado la casa solos. Yo invertí la mayor parte del dinero para esto». Patricia me observó con esa expresión de fastidio que había perfeccionado en los últimos meses. «Ay, papá, no seas tan sensible. Obvio que todos sabemos que vos contribuiste. Pero también es cierto que nosotros nos haremos cargo de todos los gastos de aquí en adelante». No es cuestión de sensibilidad, Patricia. Es cuestión de reconocimiento. Yo no contribuí. Yo hice posible esta casa. Bueno, papá, está bien. La próxima vez voy a mencionar tu participación. «Contento», lo pronunció con un tono tan despectivo que entendí que el problema no era que no hubiera mencionado mi participación. El problema era que me consideraba una molestia. Las semanas posteriores fueron de tensión creciente. Patricia empezó a imponerme normas cada vez más específicas. No podía recibir amistades en la casa. No podía utilizar la parrilla sin autorización previa. No podía mirar televisión en la sala después de las 9 de la noche. No podía usar el teléfono de línea para llamadas interurbanas. Cada día se agregaba una nueva limitación.
Ricardo fue más franco. Una tarde me expresó algo que me congeló la sangre. Eduardo, creo que debemos conversar sobre tu situación aquí. Esta convivencia se está complicando para todos. ¿Complicada en qué aspecto?, le cuestioné. En el aspecto de que esta casa está diseñada para una familia de 4 personas, no de 5. Los chicos están madurando, necesitan más espacio, más intimidad. Y vos, bueno, vos también mereces tener tu propio lugar. Tu propio lugar. ¿Qué forma tan elegante de decirme que me marchara de la casa que yo había financiado? ¿Y a dónde se supone que voy a ir?, le pregunté. Podés alquilar un apartamento bonito cerca de aquí. Con tu pensión te alcanza perfectamente para algo confortable. Y así vas a tener la independencia que un hombre de tu edad necesita. La independencia que un hombre de mi edad necesita, como si vivir solo fuera un obsequio que me ofrecían, no un destierro al que me empujaban. Ricardo, le manifesté, yo invertí gran parte del capital para esta casa. No me parece justo que ahora me soliciten que me vaya. Eduardo, me respondió con esa sonrisa artificial que había dominado. Nadie te está solicitando que te vayas. Te estamos sugiriendo que consideres si no sería preferible para todos, incluido vos, que tuvieras tu propio espacio. Esa noche tuve una conversación terrible con Patricia. Le relaté sobre la charla con Ricardo. Le expliqué cómo me sentía. Le rogué que defendiera mi lugar en la familia. Su respuesta me aniquiló. Papá, tal vez Ricardo tiene razón. Tal vez sería mejor para todos que vos tuvieras tu apartamento. Podés venir a almorzar los domingos. Podés ver a los chicos cuando quieras. Pero viviendo separados, todos estaremos más tranquilos. Más tranquilos sin mí, Patricia. No es sin vos, papá. Es con vos en tu espacio y nosotros en el nuestro. ¿Y cuál es mi espacio? Un apartamento solitario donde aguardo que ustedes se acuerden de que existo. Papá, no dramatices. Es tu oportunidad de tener autonomía, de hacer lo que desees sin tener que consultar con nadie. Ahí comprendí que todo estaba perdido. Mi hija había decidido que yo sobraba en la ecuación familiar, que mi función de proveedor ya había concluido, y ahora solo quedaba la incomodidad de tenerme cerca. Habían conseguido lo que deseaban de mí, y ahora necesitaban que desapareciera discretamente para poder disfrutar de los frutos de mi sacrificio. Durante las siguientes semanas, la presión se intensificó. Ya no eran sugerencias sutiles, eran demandas directas. Eduardo, ya encontramos algunos apartamentos que te pueden interesar. ¿Querés que vayamos a verlos este fin de semana? Papá, hablé con una agencia inmobiliaria y tienen opciones muy buenas en tu rango de precios. Abuelo, es verdad que te vas a mudar. ¿Por qué no querés vivir más con nosotros? Los niños habían captado la tensión del ambiente, pero no comprendían qué estaba ocurriendo realmente. Para ellos, el abuelo se marchaba porque quería irse, no porque lo estaban expulsando. Era más sencillo explicarles que el abuelo necesitaba su espacio que admitir que sus padres lo estaban echando de la casa, que él había pagado. El jueves 22 de abril recibí el mensaje que transformaría todo para siempre. Había salido a caminar por el vecindario tratando de aclarar mi mente cuando sonó mi teléfono. Era un mensaje de texto de Patricia. Papá, cambié las chapas de la casa. Ya no entres sin avisar. Necesitamos nuestro espacio. Hablamos mañana para ver cómo continuamos. Me quedé parado en la acera, leyendo ese mensaje una y otra vez, sin poder asimilarlo. Mi propia hija me había cerrado las puertas de la casa que yo había financiado. Me había transformado en un extraño que necesitaba solicitar permiso para ingresar a su propio hogar. El mensaje era claro. Ya no era bienvenido. Ya no tenía sitio en esa familia. Pero hay algo que Patricia no sabía.
algo que nunca se había preocupado en preguntarme, algo que estaba a punto de descubrir de la forma más dolorosa posible. Cuando vendí mi casa original, no le entregué todo el dinero a Patricia. Le di la mayor parte, sí, pero conservé una suma considerable para emergencias. Una suma que había estado invirtiendo inteligentemente durante estos 2 años y medio. Una suma que había crecido significativamente gracias a algunas decisiones financieras acertadas que había tomado con la asistencia de un asesor de inversiones. Además, tenía otros recursos que mi familia desconocía. Tenía un pequeño apartamento que había adquirido años atrás como inversión, que estaba alquilado y me proporcionaba una renta mensual. Tenía algunas acciones de la compañía donde había trabajado durante 37 años. Tenía un depósito a plazo fijo que había abierto con parte de la herencia de Rosa. En total, sin ser millonario, tenía los recursos suficientes para vivir independientemente y con dignidad. Pero lo más importante que tenía, y que Patricia estaba a punto de descubrir, era algo que me daba un poder absoluto sobre la situación. La escritura de la casa estaba a mi nombre. Cuando adquirimos la propiedad, por una cuestión de impuestos y de facilidades crediticias, decidimos registrarla a mi nombre. Después la pasamos al tuyo, me había dicho Patricia, cuando se arreglen todos los temas legales. Pero ese después nunca llegó, y la casa continuaba legalmente siendo mía. Esa noche, después de recibir el mensaje de las chapas, tomé la decisión más trascendental de mi vida. No iba a permanecer callado. No iba a aceptar ser tratado como un estorbo. No iba a permitir que mi propia hija me faltara el respeto de esa manera. Iba a demostrarles que Eduardo Martínez todavía tenía agallas para defenderse. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, contacté a mi abogado. El licenciado Herrera había sido mi abogado durante años. Había gestionado todos mis asuntos legales desde la adquisición de mi primera casa. Era un hombre serio, eficiente, que conocía perfectamente mi situación patrimonial. «Licenciado Herrera», le expresé, «necesito que me asista con un asunto familiar muy delicado». Le conté toda la situación. La mudanza, el dinero que había invertido para la casa, el maltrato creciente, el mensaje de las chapas. El hombre me escuchó en silencio, haciendo anotaciones ocasionales. «Don Eduardo», me manifestó cuando terminé de relatar, «legalmente usted está en una posición muy sólida. La casa está a su nombre. Usted puede disponer de ella como considere conveniente. Pero antes de tomar cualquier decisión drástica, ¿no sería conveniente intentar una conversación familiar mediada?» «Licenciado», le respondí, «ya intenté todas las conversaciones posibles. Mi hija me cerró las puertas de mi propia casa. Ya no hay nada que mediar. Comprendo su posición, don Eduardo. ¿Qué es exactamente lo que desea hacer?» «Quiero vender la casa», le manifesté sin vacilar. «Quiero venderla lo antes posible y comprarme algo para mí solo. Si ellos no me quieren en la familia, perfecto, pero van a tener que buscar otro lugar donde vivir». El abogado elevó las cejas. «Don Eduardo, esa es una decisión muy fuerte. Va a generar un conflicto familiar importante». «Licenciado», le expresé, «el conflicto ya existe. Lo que yo voy a generar es una solución. Y ha pensado en las consecuencias para sus nietos. Mis nietos van a aprender una lección muy valiosa, que los abuelos no son objetos descartables, que el respeto no es opcional y que las acciones tienen consecuencias». Durante los siguientes días, mientras mi familia creía que yo estaba desesperado buscando un apartamento para alquilar, yo estaba trabajando en algo completamente diferente. Estaba preparando la venta de la casa y la adquisición de una nueva propiedad para mí. El licenciado Herrera se encargó de contactar a varios tasadores. La casa estaba en excelente estado.
en una zona muy cotizada, y las ofertas no tardaron en llegar. Era una propiedad que se vendería rápidamente y por un precio muy favorable. Paralelamente, yo empecé a buscar opciones para comprar. No un apartamento pequeño como el que mi familia esperaba que alquilara, sino una casa hermosa donde Eduardo Martínez pudiera vivir con la dignidad que merecía. Patricia me llamó 3 días después del episodio de las chapas. Su voz sonaba tensa, culposa. «Hola, papá. ¿Podemos hablar?» «Claro, hija. Hablemos». «Papá, quiero pedirte perdón por lo de las chapas. Fue una reacción exagerada. Estaba muy estresada y tomé una decisión impulsiva». «Patricia», le expresé con una calma que me sorprendía a mí mismo. «Las chapas no fueron una reacción impulsiva. Fueron la culminación de meses de faltarme el respeto. Fueron la manera de decirme que ya no tengo lugar en esta familia». «No es así, papá. Vos siempre vas a tener lugar en esta familia. Lo que pasa es que necesitamos organizar mejor la convivencia». «¿Y cómo propones que la organicemos?» «Bueno, podemos abrir las chapas, obviamente, y podemos establecer algunas pautas de convivencia que nos beneficien a todos». «¿Qué tipo de pautas?» «Pautas sobre horarios, sobre espacios, sobre visitas. Nada complicado. Solo para que todos sepamos qué esperar del otro». Me di cuenta de que Patricia todavía no comprendía la magnitud de lo que había hecho. Seguía pensando que esto era un problema de convivencia que se podía solucionar con reglas más claras. No entendía que había cruzado una línea que no se podía descruzar. Había convertido a su padre en un extraño en su propia casa. «Patricia», le manifesté, «yo ya no quiero vivir en esa casa». Hubo un silencio prolongado del otro lado de la línea. «¿Cómo que no querés vivir en la casa?» «Exactamente lo que escuchaste. Ya no quiero vivir ahí. Encontré otra solución para mi vida». «¿Qué solución, papá?» «Una solución que te vas a enterar muy pronto». «Papá, me estás asustando». «¿De qué estás hablando?» «Estoy hablando de que Eduardo Martínez todavía tiene opciones. Muchas más opciones de las que ustedes imaginan». Colgué el teléfono y seguí adelante con mis planes. Una semana después, el licenciado Herrera me confirmó que había encontrado un comprador excelente para la casa, una familia joven con 3 hijos que ofrecía un precio muy favorable y podía cerrar la operación en 35 días. También había encontrado la casa perfecta para mí, una propiedad hermosa en un vecindario aún mejor, con jardín, piscina y todo lo que necesitaba para vivir cómodamente. Ese viernes por la noche llamé a Patricia para una reunión familiar. «Necesito hablar con todos», le expresé. «Con vos, con Ricardo y con los chicos. Es importante». «¿De qué querés hablar, papá?» «De mi decisión sobre el futuro. Mañana a las 6 de la tarde los espero a todos en la sala». El sábado por la tarde, cuando toda la familia estaba reunida en la sala de la casa que yo había financiado, les di la noticia que transformaría todo para siempre. Valentina y Mateo estaban sentados en el sillón jugando con sus teléfonos. Patricia y Ricardo estaban en el sofá con esa expresión de paciencia forzada que ponían cuando tenían que escuchar algo que no les interesaba. «Quiero comunicarles», les manifesté con una calma absoluta, «que vendí la casa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los chicos levantaron la vista de sus teléfonos. Ricardo se puso pálido. Patricia me observó como si hubiera dicho algo en idioma extranjero. «¿Cómo que vendiste la casa?», preguntó Patricia. «Exactamente lo que escucharon. Vendí la casa. La operación se cierra en 20 días. Tienen hasta entonces para encontrar otro lugar donde vivir». «Papá, vos no podés vender la casa sin consultarnos», dijo Ricardo. «Claro que puedo, Ricardo. La casa está a mi nombre. Legalmente puedo hacer con ella lo que considere conveniente». «Pero nosotros vivimos acá», gritó Patricia. «Valentina y Mateo van al colegio acá.
tienen sus amigos acá. Toda su vida está acá. Patricia, le manifesté, ustedes me dejaron muy claro que yo ya no tenía lugar en esta vida que construimos juntos. Bueno, si yo no tengo lugar en esta vida tampoco tiene lugar en mi propiedad. Papá, no podés hacernos esto, suplicó Patricia. Los chicos no tienen la culpa de nada. Tenés razón, los chicos no tienen la culpa. La culpa la tenés vos y tu marido, que me trataron como si fuera un estorbo en mi propia casa. Pero no te preocupes, los chicos van a estar bien. Van a aprender una lección muy valiosa sobre el respeto y las consecuencias. ¿Y vos a dónde te vas a ir?, preguntó Ricardo. Me compré una casa hermosa en las praderas, más grande que esta, con mejor ubicación, con todos los lujos que siempre quise tener. ¿Con qué plata compraste una casa en las praderas?, preguntó Patricia con los ojos muy abiertos. Con mi plata, Patricia. Con la plata que ahorré durante 42 años de trabajo y que ustedes creyeron que había gastado toda en esta casa. La expresión en sus caras era de shock absoluto. Por primera vez en 2 años me estaban viendo realmente, no como al abuelo indefenso que creían que era, sino como al hombre que realmente había sido siempre. Alguien con recursos, con opciones, con capacidad para tomar decisiones que los podían afectar profundamente. Papá, dijo Patricia con lágrimas en los ojos, por favor reconsidera esta decisión. Podemos arreglar todo. Podemos volver a empezar. Te prometo que las cosas van a ser diferentes. ¿Diferentes cómo, Patricia? Diferentes hasta la próxima vez que decides que necesitas tu espacio sin mí. Diferentes hasta la próxima vez que tu marido decide que soy una molestia. Te prometo que nunca más te vamos a faltar el respeto, insistió. ¿Me lo prometés como me prometiste que íbamos a pasar la escritura de la casa a tu nombre? ¿Como me prometiste que íbamos a ser una familia unida? ¿Cómo me prometiste que iba a tener un lugar importante en esta casa? Se quedó callada. No tenía respuestas para esas preguntas. «Abuelo», me dijo Mateo con su vocecita de 12 años. «¿Por qué te querés ir? ¿Hicimos algo malo?» Esa pregunta me partió el corazón, pero no me iba a dejar doblar por el chantaje emocional. «Mateo», le expresé, «vos y tu hermana no hicieron nada malo, pero sus papás sí. Sus papás me trataron mal, me faltaron el respeto y me echaron de esta casa. Ahora van a aprender que cuando uno trata mal a la gente, esa gente puede irse para siempre». «¿Nos vamos a quedar sin casa?», preguntó Valentina. «No se van a quedar sin casa», le manifesté. «Sus papás van a encontrar otro lugar donde vivir. Tal vez no tan grande como este, tal vez no en un vecindario tan lindo, pero van a tener una casa y vos nos vas a seguir viendo. Si ustedes quieren, sí, pero van a venir a visitarme a mi casa nueva. Van a ser mis invitados y yo los voy a tratar como se trata a los invitados queridos». Los días siguientes fueron un caos absoluto. Patricia me llamaba 10 veces por día, llorando, suplicando, prometiendo cosas que ya era demasiado tarde para prometer. Ricardo intentó una estrategia diferente. Me amenazó con demandas legales. «Eduardo», me expresó, «esto que estás haciendo es inmoral. Nosotros pusimos dinero en esta casa. También pusimos trabajo, mejoras, cuidado». «Ricardo», le respondí, «ustedes pusieron muy poco dinero comparado con lo que puse yo. Y en cuanto al trabajo y las mejoras, todo eso lo hicieron viviendo gratuitamente en mi propiedad durante 2 años y medio. Si querés hacer cuentas, probablemente ustedes me deban dinero a mí». Su cara se descompuso. Por primera vez se daba cuenta de que legalmente no tenía ningún argumento sólido. Los nietos fueron lo más difícil. Valentina, que ya era lo suficientemente grande para comprender parte de la situación, me reprochó mi decisión. «Abuelo, esto está mal.
No podés dejarnos sin casa por un problema que tuviste con mamá. Valentina, le expliqué, no es un problema que tuve con tu mamá. Son 2 años y medio de faltas de respeto que culminaron con que ella me cambiara las chapas de mi propia casa. Pero nosotros no te cambiamos ninguna chapa, insistió. No, ustedes no, pero ustedes tampoco dijeron nada cuando sus padres me trataban mal. Ustedes se acostumbraron a verme como al abuelo que estaba ahí, porque no tenía otro lugar a donde ir. Ahora van a aprender que el abuelo sí tenía otro lugar a donde ir, y que era un lugar mejor que este. La mudanza de ellos fue patética. Patricia y Ricardo corrían desesperados buscando casa para alquilar. Pero con el presupuesto que tenían, solo podían acceder a propiedades mucho más modestas que la que yo les había proporcionado. Los chicos tuvieron que cambiar de colegio porque no conseguían nada en el mismo vecindario. Toda su vida se desmoronó en cuestión de semanas. Mientras tanto, yo me preparaba para mudarme a mi casa nueva, una propiedad espectacular en las praderas con vista panorámica, jardín enorme, piscina, quincho, cochera para 3 automóviles, todo lo que siempre había soñado tener, pero que nunca me había permitido, porque mi prioridad había sido siempre el bienestar de mi familia. El día de la mudanza, Patricia vino a despedirse. Estaba destruida. Había adelgazado varios kilos. Se le notaban las ojeras del estrés. Papá, me expresó, quiero que sepas que nunca te voy a perdonar lo que hiciste. Patricia, le respondí, vos nunca me pediste perdón por lo que me hiciste vos. No me parece justo que ahora pretendas que yo te pida perdón por defenderme. Vos nos destruiste la vida, me acusó. Ustedes se destruyeron la vida solos, cuando decidieron faltarme el respeto. Yo solo les mostré que las acciones tienen consecuencias. Y valía la pena destruir a tu propia familia por orgullo. No destruí a mi familia por orgullo, Patricia. Mi familia se destruyó sola cuando decidió que yo no merecía respeto. Yo simplemente dejé de financiar mi propia humillación. Esa fue la última conversación seria que tuvimos. Patricia se mudó con su familia a un apartamento de 2 habitaciones en un vecindario mucho más modesto. Los chicos tuvieron que adaptarse a un colegio público. Ricardo tuvo que buscar trabajos adicionales para pagar el alquiler. Toda la comodidad que habían disfrutado durante 2 años y medio gracias a mi dinero desapareció de un día para el otro. Yo, mientras tanto, estaba viviendo la mejor etapa de mi vida. Mi casa nueva era un sueño hecho realidad. Me levantaba todas las mañanas con vista panorámica. Desayunaba en mi jardín enorme. Nadaba en mi piscina privada. Tenía espacio para recibir a mis amistades, para hacer asados los fines de semana, para vivir exactamente como se me antojaba. Lo más importante era que había recuperado mi dignidad. Por primera vez en 2 años y medio no tenía que solicitar permiso para nada. No tenía que aguantar comentarios despectivos. No tenía que caminar en puntas de pie en mi propia casa. Era Eduardo Martínez otra vez, no el abuelo estorboso que había sido durante la convivencia. 4 meses después de la mudanza, recibí una llamada que no esperaba. Era Valentina, mi nieta mayor. Su voz sonaba madura, más seria de lo que correspondía a sus 15 años. «Abuelo», me expresó, «podemos hablar. Necesito contarte algunas cosas que están pasando en casa». «Claro, mi amor. Contame todo lo que quieras. Abuelo, mamá llora todos los días. Papá está muy estresado porque no llegamos con la plata. Mateo tuvo que dejar básquet porque no podemos pagar la cuota del club. Y yo creo que comprendo por qué hiciste lo que hiciste». Esas palabras me llegaron al corazón. ¿Qué comprendes, Valentina? Comprendo que mamá y papá se portaron mal con vos. Ahora que vivimos en un lugar más chico,
Me doy cuenta de lo difícil que debe haber sido para vos vivir siempre con reglas, siempre teniendo que pedir permiso, siempre sintiéndote como si estuvieras de más. Valentina, le manifesté con cuidado. Lo que pasó entre tus papás y yo es un problema de adultos. Vos no tenés que elegir bandos ni juzgar a nadie. No estoy eligiendo bandos, abuelo, pero tampoco soy ciega. Durante 2 años y medio vi cómo te trataban, y pensé que era normal porque vos nunca dijiste nada. Ahora me doy cuenta de que no era normal. ¿Y cómo te sentís vos con todo lo que pasó? Me siento triste, abuelo. Triste porque perdimos la casa linda. Triste porque tuvimos que cambiar de colegio. Triste porque Mateo no puede hacer más deportes. Pero también me siento, no sé cómo explicártelo, como orgullosa de que hayas defendido tu dignidad. Esa conversación me hizo reflexionar mucho sobre las consecuencias de mis así-teques.